And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, y al mismo tiempo la libertad es el derecho de decirle a las personas lo que no quieren escuchar. Estas dos frases se complementan muy bien porque principalmente provienen del mismo autor, este autor siendo George Orwell, el creador de la obra 1984, que probablemente hayáis oído hablar recientemente en estos tiempos recientes en los cuales, pues bueno, estamos a las puertas de salida de lo que es la entrada a aquello que estamos denominando hoy en día muy generalizadamente como la nueva normalidad. Estas dos frases que pivotan muy bien sobre el concepto de qué es la verdad son uno de los grandes factores por los cuales cada día hay más medios como este, si lo habéis encontrado. Y es que vivimos en un mundo en el cual tenemos una invasión de noticias, de publicidad, agendas con distintos objetivos, sea por parte de medios de comunicación, políticos, empresas, todo tipo de personalidades de distintas industrias, de distintas esferas, en las cuales estamos constantemente bombardeados con ideas que muchas veces pensamos que son de libre pensamiento, que proceden de una persona a la cual las trasplanta a otras personas y estas pues deciden generar sus propias ideas, un poco un procedimiento de pasar un poco ideas en cadena. No obstante, no nos podríamos equivocar más, estando actualmente en una época en la cual, pese a que tenemos una gran variedad para elegir, acabamos encontrando las mismas narrativas, las mismas noticias, un mundo en el que las empresas, por mucho que quieran diferenciarse, tener lo que denominamos un branding distinto, ser posicionadas con distintas estrategias de diferenciación de cara a sus productos o sus servicios, encontramos que muchas de ellas son exactamente iguales. Y esta es una de tantas verdades. Y estas verdades no gustan escuchar porque todos somos de un equipo, todos somos de una serie de preferencias, todos somos de algún tipo de política, todos somos de algo, todos tenemos un bando y siempre partimos de la noción de que es el nosotros contra ellos. Pues bien, es curioso que pese a esta mentalidad que tanto debería de satisfacer, porque si algo nos destaca actualmente en la sociedad es cómo competimos entre unos y otros, cómo hay victorias y derrotas y cómo después se realiza una filosofía a raíz de ellas en la cual hablamos de que hay que aprender de las derrotas y que hay que disfrutar del éxito, pero también ser filosóficos en las victorias para las próximas derrotas, entender que lo bueno es breve y también que nada malo dura por siempre. En este mundo en el cual hemos pasado a profetizarlo todo, en el cual hemos intentado sacarle respuestas a todo y igualmente cuando no las hemos encontrado, sea porque no era de nuestro completo interés o no era tampoco primordial, perdidos en el tiempo que supone el llevar una vida, el llevar un trabajo, el llevar una familia, entre muchísimas otras obligaciones personales que todos tenemos y al fin y al cabo tenemos en una o mayor medida o en una menor medida, encontramos que estamos en un mundo en el que nos saturan, en el que nos cuesta cada vez más distinguir lo que vemos. Las preferencias muchas veces vienen dadas porque es lo primero que encontramos. Probablemente esto os haya pasado mucho en la música. Y estamos cada día más centrados en intentar encajar, en intentar estar dentro de esa pompa mediática, dentro de esa pompa informativa, dentro de ese entorno en el cual no salimos de ese círculo que podemos denominar como sociedad. En resumen, vemos que vivir hoy en día,
o al menos adaptarse a la sociedad, obviamente no es fácil. Y da la sensación que, sobre todo en las últimas 3-4 décadas, esto ha ido increciendo, ha ido subiendo cada vez más la presión que vivimos hoy en día. Ya no se trata de ser el que más tiene ni el que mejor es, sino también estamos encontrando situaciones en las que hay que tener ambas cosas, pero al mismo tiempo nos venden que debemos de estar contentos con lo que tenemos, por mínimo que sea. Y esto viene un poco a ser la chispa de quizás el título, que obviamente ya habréis leído, de este podcast. Este podcast tiene el nombre de Bajo Presión. ¿Por qué Bajo Presión? No sé si algunos de vosotros habéis pensado alguna vez que nuestras acciones, pese a que obviamente son casi siempre motivadas por acciones propias nuestras o también por razones intrínsecas, acaban siempre siendo edulcoradas, afectadas por agentes externos que condicionan nuestras actitudes, nuestras acciones. Hay personas en este mundo que han desarrollado esta manera de influenciar a otros hasta tal punto que encontramos hoy en día la figura de lo que serían los influencers. Los hay negativos, los cuales pues no aportan quizás nada, salvo entretenimiento, el cual se ha convertido en el pan y circo que todos estamos siempre, por desgracia, deseando de un modo u otro, porque nos hemos acostumbrado bastante bien a ese impulso de dopamina tan fácil que es hoy en día, pues encender simplemente Netflix, buscar algo que nos guste o que se nos recomiende y simplemente pues sentarnos a ver La Caja Tonta, que pese a que la frase no veo la televisión pero veo YouTube o Netflix se utiliza muy en día, lo triste de ello es que La Caja Tonta sigue existiendo y por mucho que haya cambiado un envoltorio, el contenido sigue siendo el mismo. Y no por ello también debemos dejar de lado que tenemos obviamente distintos influencias en el mundo, al fin y al cabo, que terminan también trayendo un refuerzo positivo. Gente como, por ejemplo, si pienso en alguno aleatoriamente, Thomas Frank, un youtuber que lleva muchísimos años basando su obra como un emprendedor único en, por ejemplo, vídeos en los que explica cómo tener una mejor organización productiva personal, o por ejemplo también podemos hablar de Matt D'Avella, el cual quizás, volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes de Netflix, habéis oído hablar de él porque tiene un documental muy interesante sobre el minimalismo. Y actualmente su cuenta de YouTube está enfocada un poco en los aspectos de tener una rutina organizativa eficiente, de cómo tener menos es más, y al mismo tiempo pues un poco la teoría del 80-20, en el cual el 80% de tus beneficios, de tus resultados, tienen que venir siempre del 20% de tus esfuerzos, lo cual no es fácil, obviamente, pero siempre se nos van a imponer estos pequeños objetivos, ¿no?, que tenemos que al fin y al cabo encontrar la manera de alcanzarlos, y es la manera también un poco pues por la que nos movemos intrínsecamente, como decíamos antes, a realizar distintas cosas. Pues bien, retomando un poco la situación y poniendo un poco en contexto este podcast, os preguntaréis, si te estoy escuchando, me estás contando esto, ¿por qué debería darte un voto de fe? ¿Por qué debería confiar en un podcast el cual todavía no me ha hablado ni siquiera de su contenido, no me ha hablado de exactamente qué va a hablar? Pues bien, este podcast os va a hablar de todo y al mismo tiempo de nada. Es un poco la idea en la cual estamos ante un mundo en el cual todos os van a contar una narrativa, todos os van a contar una serie de intenciones, una agenda. Digamos que cada uno va a vociferar lo que cree e intentar haceros creer en ello. En mi caso, no voy a intentar que sea así en ningún momento. Yo quiero que quien me escuche piense por sí mismo. Yo simplemente me puedo posicionar como un pequeño analizador de las noticias que tenemos en mano y observarlas pues desde el punto más neutral posible, el cual no siempre es fácil. No obstante, nadie ha dicho que sea imposible. Vivimos en un mundo en el cual, desde mi punto de vista personal, carecemos de un pensamiento crítico, individual. La presión de grupo es cada vez más fuerte, especialmente en nuestra sociedad, y todo esto se ha visto reforzado por la teoría de esta cuarentena que hemos pasado durante más de 2 meses, que continúa a día de hoy,
pero que parece que ha terminado porque la gran mayoría ha decidido que la narrativa de lo que supuso y ha supuesto hoy en día este problema sanitario a nivel global ha caído en lo que los políticos denominan hoy en día como una desescalada. Pues bien, nosotros no vamos a hablar constantemente de la sociedad. Creo que soy una persona a la que le gusta observar un poco distintos ámbitos de la sociedad. Vivimos en una sociedad con gente muy interesante, eso es intachable, en la cual hoy en día ideas económicas revolucionarias están tomando cada vez más paso a una serie de nuevas ideas que se están trasplantando también a otros ámbitos de la sociedad, como es el ámbito del marketing, las ventas, finanzas, bolsa y obviamente sociedad, cultura, turismo. Son muchísimos los aspectos en los cuales estamos cambiando como sociedad. Nunca mejor dicho, el denominado efecto que está teniendo esta nueva normalidad es que está dando lugar a una sociedad basada en la sociedad que siempre hemos tenido, pero con una serie de valores muy distintos y que, volviendo a lo que decíamos al principio, son muy similares a lo que en 1984 George Orwell relataba en su obra. Un sistema en el cual estamos siendo vigilados, en el cual nuestra información cada vez más es casi más pública que nunca, donde encontrar a alguien hoy en día es muchísimo más fácil que 20 años atrás y donde estamos encontrando cada vez más dificultades de poder estar en anonimato. Y precisamente en el anonimato es como de momento vamos a permanecer aquí en este podcast. Nuestro equipo ha decidido que simplemente es mejor que nos vayamos conociendo, es mejor que nos conozcáis y que antes de dar nombres, antes de decir quiénes somos o antes de explicar por qué hacemos lo que hacemos, es mejor que vosotros saquéis vuestras conclusiones. De momento únicamente quiero tomar, en nombre del equipo, una toma de contacto con vosotros, simplemente informaros de que nuestros episodios continuarán produciéndose poco a poco. Es un proyecto a largo plazo y, al igual que la misma vida, no es un sprint, es una carrera de fondo en la cual vamos a intentar traspasaros una serie de ideas y que vosotros hagáis con ellas lo que creáis convenientes. Repasaremos la actualidad y al mismo tiempo destacaremos lo positivo y también lo negativo. Hablaremos de las historias que no tienen quizás mucho tirón comercial o que simplemente no parecen aptas para el público, pero si de algo hemos aprendido de todos estos años y si ha sido finalmente un poco el punto y aparte que ha puesto esta cuarentena en nuestras ideas, ha sido que necesitamos empezar a cambiar el chip, empezar a pensar en una sociedad donde deberíamos de cuestionarlo todo mucho más y donde deberíamos empezar a ser un poco más objetivo con lo que leemos y siempre intentar anteponer la lógica y la razón a las emociones, que son igualmente necesarias porque es lo que nos hace humanos definitivamente. Es por ello que aquí concluimos este pequeño adelanto donde hablamos un poco de las intenciones que tiene este programa. Es a partir de aquí donde vosotros tomáis la decisión de continuar intentando saber más de nosotros, de intentar alcanzarnos, o si por el contrario decidís simplemente querer continuar vuestro camino. Simplemente esto sería como un tren en vuestra estación que podéis simplemente utilizar y subiros, o dejarlo pasar y continuar, y ambas opciones son totalmente correctas y totalmente aceptables. Y es por ello mismo que simplemente queremos darles a todos un breve saludo, decirles que este es Bajo Presión, el podcast de opinión social que irá cargado de crítica a veces y otras veces simplemente de análisis, dependiendo de la materia que intentemos estudiar y narrar en este podcast. Daros las gracias simplemente por vuestros minutos en esta primera toma de contacto y nada, esperamos saber de vosotros y nos vemos hasta la próxima.